¿Alguien que me quiera decir qué leyes son las que tienen que tener sí o sí para poder estar en esta clase o por lo menos para que no se pierdan de nada en esta clase? ¿Alguien me puede decir qué leyes son? Código Civil, Ley de Tribunales de Familia, Constitución Política de la República, Código de Comercio, Ley del Organismo Judicial. Le faltó una de las más importantes. El Código Código Procesal Procesal Civil y Civil y Mercantil. Mercantil. Perdón. No, hombre, estamos bien. Gracias, Rosana. Mire, usted es muy participativa. Bueno, vamos a dar inicio para no atrasarnos. Ahí les dejo el recordatorio. No sé si compraron sus marcadores. Si no, ya les dije, esto es opcional. Pero sirve bastante, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan la oportunidad de ya ir marcando sus códigos y ya puedan ya irse preparando para su privado. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con lo que es el juicio oral. Vamos a ver algunas incidencias y de pronto pues vemos ya ahí en la pantalla en donde establecemos pues ahí en su artículo 199 para que les sea de mucha facilidad, pues pueden ustedes consignar esta definición. Yo como les digo, yo les voy a pasar todo el material. Entonces ahí, por ejemplo, en el artículo 199, ahí le pueden colocar ustedes definición, ¿verdad? Y una definición bien sencilla en lo que es el juicio oral, pues es un proceso de conocimiento. ¿Por qué de conocimiento? Porque a través del juicio oral, pues se va a dilucidar un derecho controvertido, es decir, un juez va a dirimir ese asunto que va a ser sometido a su jurisdicción, en donde pues va a emitir ya sea una sentencia de carácter declarativa o de carácter constitutiva. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, una sentencia de carácter declarativo es porque va a determinar si le asiste o no el derecho a la persona, y una sentencia de carácter constitutivo, pues es una sentencia en donde pues se va a restablecer una situación jurídica anterior, ¿verdad? Así lo dice, lo establece el doctor Mario Aguirre Godoy, en donde indica, ¿verdad? Las sentencias declarativas se constatan a una mera constatación, reconocimiento, fijación de una situación jurídica, es declarar el derecho, mientras que las constitutivas constituyen un nuevo estado inexistente antes de su aparición. Por ejemplo, una sentencia de carácter declarativo es, por ejemplo, si a usted lo demandan por una deuda, volvemos a poner el ejemplo, y usted invoca lo que es la prescripción. Entonces ahí únicamente se va a determinar si efectivamente opera la prescripción o no opera la prescripción. Ahora, una sentencia constitutiva podría ser, por ejemplo, aquellas en el divorcio, como un divorcio, ¿verdad? Va a constituir un nuevo estado donde la persona tenía como, eh, eh, tenía su situación, su estado civil, era casado y luego al divorciarse por medio de una sentencia, ya sea en la vía litigiosa, que ahora es por medio del juicio oral, o en la vía voluntaria, pues va a determinar y va el juez a declarar con lugar la demanda, y en caso de declarar con lugar la demanda, pues ya crea ese otro nuevo estatus jurídico de la persona que antes era de casado y ahora ha divorciado. Entonces, a eso es a lo que se refiere los procesos de conocimiento, que se va a dirimir un conflicto. La característica principal, la característica que es evidentemente manifiesta y la naturaleza de este proceso es la oralidad, aunque no del 100%. Toda vez que vamos a ver que todavía hay ciertas actuaciones, por ejemplo, la introducción de la demanda, pues se puede hacer de forma verbal o de forma escrita. En ningún juzgado, en la mayoría de juzgados, mejor dicho, pues siempre se presenta la demanda de forma escrita. También hablamos de otra característica esencial que tiene acá, que es la concentración.
¿A qué se refiere la concentración? ¿Ustedes se recuerdan en el juicio ordinario? ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. En el juicio ordinario, pues, se da por medio de etapas, ¿verdad? Por medio de procedimientos. Como haciendo el recordatorio, interponemos la demanda, el juez la califica, el juez emite su primera resolución admitiéndola para su trámite, manda a notificar para emplazar a los demandados o a los terceros si los hubiere, a los demandados por el plazo de 9 días. Luego de emplazados por 9 días, vemos que el demandado luego de ser notificado, dentro del 6º día de ser notificado, pues puede interponer las excepciones previas. Estas excepciones se tramitan en la vía incidental. En caso de haber opuesto, pues, y ser resuelta, ser declarada sin lugar, pues lo que toca es contestar la demanda en sentido de negativo, o si lo puede, o si lo prefiere, pues no interpone excepciones previas y contesta la demanda en sentido negativo. Luego, posterior a esto, pues se abre a prueba el proceso por el plazo de 30 días, ¿verdad? Luego, periodo que se determinó que se puede ampliar por 120 días, siempre y cuando, pues, por circunstancias ajenas al tribunal y por que haya prueba que rendirse fuera de la República de Guatemala. Esas son las etapas, luego se señala día y hora para la vista, luego se puede 15 días, luego se señala día y hora para se puede dictar auto para mejor fallar, que es un plazo de 15 días y 15 días para dictar la sentencia de conformidad con lo establecido en la ley del organismo judicial. En el proceso oral es diferente, aquí priva lo que es la concentración. Aquí este juicio se va a llevar a cabo por medio se va a llevar a cabo por medio de audiencias, y en esas audiencias pues se deben de dirimir el mayor número de etapas procesales. Es decir, puede ser que en un juicio oral, en una primera audiencia, que así le denomina la ley, podría contestarse la demanda, podrían resolverse excepciones previas, podría recibirse prueba y pues podría el juez ya suspender para dictar sentencia dentro del término que la ley establece. Entonces vemos que acá no se caracteriza por esos plazos o por esas etapas procesales como en el juicio ordinario, sino que estas se van a tratar de llevar a cabo en el menor número de audiencias, ¿verdad? En el menor número de audiencias en este juicio oral. Y celeridad por establecer plazos más cortos y eliminar trámites engorrosos que pudieran dilatar el proceso. ¿Alguien que tenga aquí alguna duda, o sea, no entendí la diferencia o sí la entendí, todo normal? El juicio ordinario se va a llevar por etapas. El juicio oral, esas etapas se van a llevar en audiencias. Y se debe llevar esas etapas o deben de agotarse en el menor número de audiencias posibles. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno. Claro, gracias. En este juicio, muchas gracias. En este juicio, como les había hecho yo la diferenciación en el día anterior de la clase, pues aquí está regulado de forma, si usted lo quiere, taxativa, cuáles son los asuntos que se van a dirimir en esta clase de procesos orales. En primer lugar, tenemos a los asuntos de menor cuantía, es decir, a los asuntos de menor importancia con relación a lo que se está litigando. Hace poco estuvo circulando un asunto, ya circuló un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia en donde pues efectivamente se está tratando de elevar por lo menos la competencia para los jueces de paz hasta 80,000 quetzales. ¿Alguien me podría decir, para ir avanzando, cuánto es hasta qué monto se puede conocer en los asuntos de ínfima cuantía?
50,000 con un centavo. De ínfima cuantía, de ínfima 5,000 cuantía. con un centavo. 5,000. 10,000. La respuesta es 10,000. 10,000 quetzales, ¿verdad? 10,000. Ahora actualmente los asuntos de ínfima cuantía que pueden conocer y los competentes son los jueces de paz del ramo civil de los distintos juzgados de la República de Guatemala es hasta 10,000 quetzales. Ahora, los asuntos de menor cuantía, estamos hablando que tenemos que aprendernos los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, que son el acuerdo 37-2000, 37-2006 y vamos a ver, es el 2-2006 y el 37-2006, en donde está establecida claramente hasta qué monto pueden conocer los distintos juzgados del departamento de Guatemala y algunos juzgados de las distintas cabeceras u otros departamentos de la República de Guatemala. Entonces, el primer asunto, la competencia va a ser básicamente dependiendo de cuánto es la cantidad que se esté reclamando, cuánto es el monto, ¿sí? Luego también tenemos los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos y los otros que correspondan a los asuntos de familia, con la excepción de los casos en que este código, en que el Código Civil o la Ley de Tribunales de Familia dispongan expresamente lo contrario. Significa que cuando usted va a reclamar algún asunto que se refiera a una fijación de pensión alimenticia, a una extinción de pensión alimenticia, a un aumento de pensión alimenticia, pues este es el juicio por excelencia que debe de llevar. Y en efecto, pues les preguntaba yo el otro día cuál fue la última reforma al Código Procesal Civil y Mercantil. Toda vez de que no tienen que dejar ustedes de lado siempre que vayan a leer ustedes una ley, un acuerdo, un reglamento, deben de establecer cuándo fue la fecha en que fue emitido, cuándo fue promulgado y cuándo fue publicado, ¿verdad? Para poder verificar esto. Este numeral tercero del artículo 199 de su Código Procesal Civil y Mercantil, pues fue reformado mediante ese decreto 47-2022 del Congreso de la República y ahora ya casi la mayoría de asuntos litigiosos que se ventilaban en los juzgados o en los tribunales de familia ya han pasado a la oralidad. Esto tiene su naturaleza específicamente acciones de carácter familiar, de un modo rápido, de un modo donde haya, ese principio de economía y celeridad procesal, pues sean aplicados con eficacia y con eficiencia, ¿verdad? Luego tenemos la rendición de cuentas por parte de todas las personas que a quienes les impone esta obligación la ley o el contrato, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podríamos ver en un juicio, en un proceso sucesorio, que ustedes pues lo van a ver hasta el otro semestre, porque ahí es donde van a ver, ahorita están viendo derecho notarial 2, si no me equivoco. Así es, licenciado. Bueno, por ejemplo, pero sí ya vieron derecho civil 3, donde dan derecho de sucesiones. Supongamos que una persona pues otorgó su testamento y dejó instituido un albacea. Este albacea pues tiene esas características de ser administrador de la herencia mientras se declare a los herederos y se dicte el auto declaratorio de herederos. Sin embargo, por esa administración él está obligado a rendir cuentas. Y por medio de esa rendición y para poder solicitarle esa rendición de cuentas, pues el juicio también por excelencia es el juicio oral de rendición de cuentas, en donde se le van a pedir a él
básicamente que indique en qué forma ha administrado la herencia. Otro ejemplo es en derecho mercantil, en donde los administradores, los gerentes, también tienen esa obligación de rendir cuentas y en dado caso no las quisiesen rendir, pues esto lo pueden hacer por medio del juicio oral de rendición de cuentas. También tenemos lo que es la división de la cosa común. Ustedes saben que hay copropiedad cuando dos o más personas son propietarias de un mismo bien pro indiviso. Sin embargo, nadie está obligado a permanecer en la comunidad, ¿verdad? Entonces pueden llegar con ustedes a su oficina y le dicen, mire, licenciado, fíjese que somos 5 hermanos y lamentablemente 2 hermanos tienen la posesión de esa propiedad que nos pertenece a los 5, pero ni nos dejan entrar, ni quieren, ni nos dejan vender nuestra parte, ni quieren que vendamos. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, pues esto se puede hacer por medio de un juicio oral de división de la cosa común, el cual tiene también su procedimiento, y ahí es donde pues el juez va a establecer al final si el bien inmueble admite cómoda división o si el bien inmueble no admite cómoda división. Esto lo vamos a ver después, ¿verdad? Uno por uno. Por eso es de que a mí me urge que vayamos nosotros, pues estemos en la clase y estemos aprendiendo para no estar retardándonos mucho. También tenemos la declaratoria de jactancia que se ventila por este juicio y también los asuntos que por disposición de la ley regula el numeral 7 o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Los asuntos que por disposición de la ley significa que por medio de otros cuerpos normativos, es decir, por otras leyes de carácter civil, pues van a establecer qué asuntos se van a llevar por la vía oral. Los ejemplos por excelencia que tenemos acá que se llevan en los juzgados es los que están regulados en la propia ley de propiedad industrial, en donde tenemos el juicio oral de marcas, el juicio oral de competencia desleal, los que están regulados en el Código de Comercio, etcétera, etcétera. Ahí es porque la propia ley establece que cualquier controversia que se suscite con ocasión de esos temas, por ejemplo, el juicio oral de marcas, pues se va a dilucidar en juicio oral. Ya después vamos a ir viendo, de todo modo ya ustedes pueden ir avanzando para ver qué clase de juicios por disposición de la ley, pues se ventilan en este juicio oral. O por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Ya sabemos que el contrato, pues es aquel acuerdo de dos o más personas por medio del cual convienen en crear, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Entonces, los contratos civiles, pues están supeditados al principio aquel que establece de la pacta sunt servanda, ¿verdad? Lo acordado entre las partes es ley. Entonces, en alguna de las cláusulas del contrato, ya sea que sea en documento privado o en escritura pública, pueden ellos indicar, ¿verdad? Que las controversias que se puedan derivar del presente contrato, pues deberán ventilarse dentro del juicio oral regulado en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil. A eso es a lo que se refiere ese otro supuesto por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Ahí hay un ejercicio para que vayamos nosotros acordándonos para el día del examen, hacer ese ejercicio. No sé si leen la palabra jardín P. Sí, se lee. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces,
con ese acrónimo, si lo quisiéramos equiparar a un acrónimo, pues ahí estamos viendo nosotros los juicios que están regulados. Por ejemplo, la J se refiere al juicio oral de jactancia. La letra A es los asuntos de menor cuantía, de alimentos, perdón. La R, la rendición de cuentas. La D, la división de la cosa común. La ínfima cuantía. Y aquellos que por disposición de la ley, ¿verdad?, se vayan a dilucidar en esa vía. Entonces, eso es a lo que se refiere esas palabras, ¿verdad? Establecer más o menos para que se vayan acordando la jactancia, alimentos, la rendición de cuentas, la división de la cosa común, la ínfima cuantía, la menor cuantía, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere esa palabra, para que ustedes vayan más o menos tratando de acordar y hacer esos mapas mentales y tratar de recordar cuáles son los asuntos que se ventilan en esta clase de juicios. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Lick. ¿Todo claro? Excelente. Bueno, vamos a ver. Disculpe si pudiera repetir qué significa la P, me quedé en esa, perdón, licenciado. Vamos a ver. Por convenio de las partes, ¿verdad? Ahí es por las partes. A eso se refiere Gracias. la letra P, ¿oyó? Por las partes. Por convenio expreso de las partes, ¿oyó? Bueno, el juicio oral, como ya habíamos dicho, en ese numeral 7, qué bueno que me volvió a preguntar la compañerita, pues establecemos que en el artículo 8 o el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, pues este artículo fue reformado por el decreto 47-2022 también. Y ahora este artículo quedó regulado en que todos los asuntos y controversias sometidas a los tribunales de familia se van a dilucidar por la vía del juicio oral. De tal suerte que, por ejemplo, ahora un juicio de divorcio que sea litigioso, es decir, donde haya problemas, donde no quiere la otra parte divorciarse, pues se va a ver en la vía oral. Entonces, ahora se supone que es mucho más rápido poder divorciarse, ya sea de forma voluntaria o de forma litigiosa. También otro juicio que se va a verificar dentro del juicio oral, a manera de ejemplo de familia, es el juicio de paternidad y filiación. Esto es cuando una persona no quiere reconocer al hijo, entonces se le puede mandar y ya no tienen que pasar por todo ese trámite largo que supone un juicio ordinario. Porque el juicio ordinario es el juicio, pues, de conformidad con la ley más extenso de todos los procesos de conocimiento, de ejecución y de todos los procesos especiales, ¿verdad? Acciones que promuevan, ya lo habíamos indicado, de conformidad con lo regulado en la Ley de Propiedad Industrial, así como también los derechos reconocidos en la Ley de Derecho de Autor y derechos conexos. Entonces, aparte también tenemos los juicios, las disposiciones que el Código de Comercio enmarcan y que nos mandan al juicio ordinario. ¿Estamos? Volviendo a las reformas, pues la última reforma realizada es la que ya hemos visto, hemos apuntado, en donde dentro del espíritu de la misma se establecía que es necesario asegurar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, con sencillez y simplicidad mediante el instrumento de la oralidad. De hecho, yo considero que ya la mayoría de juicios, o por lo menos debería de sistematizarse
o debería de ser híbrido, ya que estamos utilizando esa palabra ahora muy a menudo y se ha vuelto de moda. Se debería de oralizar algunos aspectos en materia civil, porque créanme, en materia civil todos los procesos son demasiado tardados. Desde la admisión para el trámite de una demanda hasta la notificación de la misma. En Guatemala, ¿alguien me puede decir cuántos juzgados de primera instancia del ramo civil y cuántos juzgados de paz del ramo civil hay en Guatemala? Alguien que trabaje en tribunales o que procure que me lo pueda decir. ¿Alguien? Hola. ¿Alguien? Fíjense que vamos a tratar de cambiar la mecánica. Yo creo que mejor vamos a poner todos la cámara. Yo no pido que pongamos la cámara, ¿verdad? Pero sí me gusta la participación. O de plano no hay nadie ya en la clase. Sí, licenciado, estamos, bueno, por lo menos yo estoy presente, lo único es que no sé cuántos juzgados. Ahí se le quedó. Igual yo no sé cuántos juzgados. Lic, No sé cuántos hay, Lic. Muy bien. Bueno, pues son 15 juzgados y ahora ya se les denomina juzgados pluripersonales, ¿verdad? No, o pónganme, no sé, pero yo necesito ver que estén ahí, ¿verdad? Que no estoy hablando al aire. Por ejemplo, el trámite para admisión de una demanda a veces se lleva, ¿saben cuánto? 3 meses para que le den trámite a uno una demanda, ¿verdad? Entonces, vemos que en la ley, en los considerandos, en las iniciativas, pues el espíritu, la exposición de motivos discrepa mucho con nuestra realidad. Sin embargo, la oralidad sí ayuda mucho. Yo, por ejemplo, digo, ¿por qué en un juzgado civil tengo que presentar un memorial para sustituir a un abogado? Me resuelvan en una semana y me notifiquen en 10 días. Si bien me va, imagínense, cuando tan fácil sería que yo pudiese acudir al juzgado a decir, señor juez, de conformidad con el principio de la oralidad, solo vengo a poner de conocimiento que a partir de ahora en adelante yo voy a ser el abogado del demandado, sustituyendo al anterior propuesto. Fundamento mi petición en el artículo 50, 61, 63 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, el juez Brenda Hernández. Licenciado, disculpe, en el caso de que fuera un caso penal, esta situación de notificación es imperante que se lleve a cabo. Le comento porque fíjese que la otra vez que un conocido tuvo que realizar un proceso, el abogado que tenía simplemente, como ya no le quisieron dar dinero, le dijo que ya no se iba a hacer cargo, no presentaron ningún memorial al juzgado y ella misma fue a solicitar a Secretaría del juzgado donde llevaban el caso que si le podían asignar algún abogado de la defensa pública, pero no se presentó memorial. Brenda, sí, gracias, sí. Por ahí vamos. Solo que separemos lo penal de lo civil. Acá en civil es un poco diferente, pero sí, en efecto, la situación en materia penal que se permite que vaya la propia persona y porque me imagino que tal vez ya no podía pagar los honorarios o porque tal vez ya no podía, ya no podía pagar los honorarios o no se pusieron de acuerdo con el abogado en cuanto a los honorarios, pues efectivamente en un proceso penal no se puede dejar a una persona sin abogado defensor, porque eso constituye una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Porque en un juicio penal es el Estado el que carga casi con todos los gastos del proceso, porque es el Estado el que tiene que demostrar la culpabilidad de la persona. En cambio, en materia civil, estamos hablando de cuestiones
netamente privadas, ¿verdad? Pero muy bueno, exacto. Y me encantó ahorita esa intervención porque así debiese ser en los juzgados civiles, ¿verdad? Pero lamentablemente en los juzgados civiles, ¿cuál es el principio que rige en los juzgados civiles, chicos? A Walter, me gusta, levanten la mano y yo les doy la palabra. Walter, Ulises. Buenas noches, licenciado. No, yo dar mi comentario en relación a lo que se está platicando en este momento. Yo tengo entendido que por el código de ética, uno como abogado no puede venir y dejar a sus clientes así sin representación. Tiene que hacer la notificación. No sé si sea así también en el... No, ahí ya nos metemos a otra cosa, Ulises. Solo voy a acotar y voy a terminar con eso. En materia penal, los abogados sí pueden renunciar a la defensa técnica del presentado. Lo que no se puede dejar es sin defensa y es el Estado, por eso existe el Instituto de la Defensa Pública Penal, quien debe de proveer un abogado. Lo que sí no puede hacer un abogado es dejar la defensa técnica cuando haya una audiencia señalada y que esté próxima, ¿verdad? Eso sí no lo puede hacer. Brenda. Licenciado, tal vez ese proceso que usted comentaba de la mora en la respuesta sea la cantidad de casos que llevan cada uno de los juzgados de la rama civil. Sí, mire, los juzgados civiles tienen demasiada mora, pero por eso les digo yo que ya hay varias cosas que deberían de hacerse orales. Por ejemplo, el cambio de sustitución de abogados, la presentación de algún despacho, porque usted va al juzgado y a veces le dicen, mire, es que acaba de venir un oficio y el expediente está dentro con el juez, pero tal vez es un oficio donde el banco informa que ha embargado 0 centavos, ¿verdad? Entonces, yo sí consideraría que así como ustedes, futuros estudiantes, futuros abogados, pues hagan la batalla por luchar porque se oralice todo lo que es los procesos de carácter civil, ¿verdad? Así como se está haciendo ahora con relación a todo lo que está regulado en el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia, ¿verdad? Que ahora todos los asuntos y controversias sometidas a los tribunales de familia se conocerán y resolverán en juicio oral conforme a las disposiciones del Código Procesal. Les voy a hacer acá una acotación. Esto tiene su razón de ser porque, por ejemplo, para que nazca la obligación de prestar alimentos, es necesario muchas veces que se demande a la persona para que preste los alimentos. Pero ¿qué pasa si la persona no ha reconocido al menor y era necesario antes presentar un juicio ordinario de paternidad y filiación? Esos juicios tardaban hasta 3, 4, 5 años. Si bien nos iba y eran 5 años que se perdía la pensión alimenticia que se le tenía que dar al hijo. Entonces ahora, por medio de la oralidad, pues esto tiene que ser ahora más rápido para evitar esos retardos innecesarios, ¿verdad? Por eso les digo, incluso los jueces pueden hasta resolver ahí, hasta más sencillo, sin necesidad de estar presentando toda esa papelería. De hecho, ahora ya existe el decreto de la tramitación de los asuntos judiciales de forma electrónica. Todavía no se ha implementado, pero a ese camino vamos, ¿verdad? Por lo menos ya no vamos a tener que sacar aquel montón de copias como lo veremos más adelante. A ver, por ejemplo, cuando usted presenta un proceso, un memorial al juzgado, ¿cuál es el número de copias o qué cantidad de copias deben de presentar al juzgado? ¿O cuántas copias tienen que presentar de su escrito? 3. 3, dice Walter. Por favor, leamos el artículo 63 del Código Procesal Civil y Mercantil. Perdón, licenciado, no sé si estoy en lo correcto, pero es según el número de partes. Ese es el número de copias que hay que presentar. Por favor, Francisco, léame el artículo 63 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Ahorita, licenciado, que no lo tengo en la mano, disculpe.
Ay, de Si ahí, ¿qué gusta, es lo que? Entonces, lo ¿qué leo, estaba haciendo licenciado. Francisco? ¿Anda Lo manejando? leo. ¿Qué anda haciendo? Bueno, Se lo dice, leo, Lick. por favor. Dice artículo 63, copias. Dentro del día siguiente de presentar en forma electrónica la primera solicitud, el interesado deberá acompañar tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia, como partes contrarias hayan de ser notificadas la primera vez. Para el efecto de este artículo, se considera como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una misma presentación. Muchas gracias, Walter. Entonces significa que se va a presentar tantas copias como tantas partes sean, ¿verdad? Pero acá el artículo 63, si se dan cuenta, ya está reformado. Lamentablemente no se ha implementado todavía lo que es el expediente electrónico y pues todavía seguimos a la antigua, ¿verdad? Entonces, por lo menos la Corte Suprema ya debería de pedir una prórroga, ¿verdad? Pero ahorita actualmente se presentan tantas copias como tantas partes sean, no importa si es la demanda, no importa si es cambio de abogado, no importa si es para presentación de excepciones previas, siempre tiene que presentar esa situación. Continuando con el artículo 8, pues, salvo aquellos casos que establezcan cuestiones diferentes. Por ejemplo, si usted va a celebrar va a llevar un divorcio de forma voluntaria, pues en el apartado de procesos especiales está regulado el procedimiento. Entonces, no nos podemos ir a la oralidad, ¿verdad? Se debe respetar la especialidad. ¿Alguien sabe cuál es el principio de especialidad? ¿Y dónde está contemplado? Para que me vayan apuntando, por favor. Vayámonos al artículo 13 de su ley del organismo judicial. Alguien que me lo lea, por favor. Habemos 107, pero Brenda Hernández nos ha ayudado bastante. Walter Ulises nos ha ayudado bastante. ¿Alguien más, por favor? Y ojo, que Te lo leo, Lick. aparte de ustedes, quisiera ver quiénes más están, ¿verdad? Ojo, el día de clases yo voy a estar preguntando y sí, ahí sí que ahí sí no se van a salvar, ¿verdad? ¿Puedo leerlo yo, Lick? Pues Por favor, Karen. 13, ¿verdad? 13 de la ley del organismo judicial. Artículo 13, primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes. ¿Esto qué significa? Pongan mucha atención. El libro primero, ¿cómo se denomina? Disposiciones generales de su Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ese artículo 13 de la ley del organismo judicial establece que las leyes especiales van a prevalecer, las disposiciones especiales van a prevalecer sobre las disposiciones generales. Significa que nosotros tenemos que verificar en ese sentido, incluso de una normas del mismo orden jerárquico. Y acá, pues lo que está diciéndonos el artículo, lo que está establecido en el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia es que si el divorcio voluntario establece su propio procedimiento, ese procedimiento es el que se debe seguir y no se puede pasar a la oralidad. A la oralidad van a pasar todos aquellos procesos que antes no tenían. ¿Cómo empieza el artículo 96 de su Código Procesal Civil y Mercantil? La vía ordinaria. Ajá, ¿cómo empieza? Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Ahí está. Entonces, ahora el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia dice que todos los asuntos de familia o la mayoría de asuntos se van a dilucidar en la vía oral, ¿verdad? Salvo aquellos casos
en los que este código, el Código Civil o la Ley de Tribunales de Familia dispongan expresamente lo contrario. Entonces, vamos a ir marcando ya poco a poco cuándo es, ¿verdad? Por ejemplo, vámonos al artículo 209 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, ¿alguien me lo puede leer? Por favor, Sara. Muy bien. Entonces, Sara, voy a quedarme con usted. ¿En dónde están regulados los recursos en el Código Procesal Civil y Mercantil? ¿En qué libro? Ya lo vimos el primer día de clase. Libro sexto. Libro sexto. En el libro sexto. En el libro sexto, ¿verdad? Y en el libro sexto establece que pueden ser apelables los autos definitivos que pongan fin al proceso, los autos que se dicten en jurisdicción voluntaria y las sentencias si tienen un trámite especial. ¿Sí o no? Ahí lo van a ver ustedes que tienen un trámite especial. Es un trámite más largo. Sin embargo, en los juicios orales, por el principio de especialidad, la sentencia va a ser susceptible del recurso de apelación y este recurso de apelación tiene su propio procedimiento en esta norma, en este artículo 209. Entonces, ¿qué norma aplicamos? Vámonos al artículo 602 de su Código Procesal Civil y Mercantil y alguien que me lo lea, por favor. Artículo 602. Procedencia. Sí, por favor. Procedencia. Gracias, Eric. Salvo disposiciones en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada. Ahí estamos. Ahí dice de que son apelables los autos que resuelvan excepciones. En un juicio oral hay excepciones, pero no van a ser susceptibles de apelación. Esas excepciones se van a resolver mediante un auto, ¿verdad? Ya vimos en la clase anterior qué debemos de entender por un decreto, qué debemos de entender por un auto y qué debemos de entender por sentencia. Entonces, la especialidad nos indica que en dado caso en el juicio oral nosotros presentemos una excepción, ya sea que pueda ser declarada, una excepción previa declarada con lugar y sin lugar, esta no es apelable, porque el artículo 209, que es una disposición especial del procedimiento que regula el juicio oral, establece únicamente que va a ser apelable únicamente va a ser apelable la sentencia. La sentencia, ¿verdad? Entonces, ahí pueden poner, ¿verdad? Especialidad y ya ponen artículo 13 de la ley del organismo judicial. Porque si se dan cuenta, en el artículo, del artículo 602 al 610, al 610 está regulado el recurso de apelación. Y es un trámite largo, mientras que en el juicio oral, dada esa especialidad de, primer lugar, oralidad, concentración, celeridad y sencillez, pues por eso es más corto ese trámite de ese recurso. ¿Les quedó claro lo que es el principio de especialidad? Se los digo porque en la práctica procesal, yo me dedico a procesal, me dedico a litigar en juzgados de primera instancia, el ramo civil, de paz civil. Hay muchos abogados colegas que no saben diferenciar esta situación, la verdad. De hecho, invocan, hacen una doble o una triple fundamentación
para ver cuál les pega, ¿verdad? De Tim Marín, de Doping, ¿verdad? Pero acá ya sabemos que en un juicio oral únicamente va a ser apelable la sentencia y con base al artículo 209. Bueno, continuemos. Vamos con los principios del juicio oral. ¿Sí les está cambiando la diapositiva? Sí, licenciado. Bueno, en los principios del juicio oral tenemos el principio de congruencia, que ese ustedes ya lo saben. Este principio de congruencia es fundamental al momento de que ustedes presenten una demanda, porque el juez únicamente va a poder resolver conforme a la forma pedida. Y si usted lo pidió mal, puede ser susceptible de una excepción previa. Entonces, este principio de congruencia es el que le determina al juez que él debe de resolver, debe haber concordancia entre la petición y el fallo, ¿verdad? Y no puede dictar el juez una resolución ultra o extra petita. Es decir, el juez no puede fallar más allá de lo pedido. Por eso, cuando ustedes presenten la demanda, pues tienen que saber bien qué es lo que van a pedir. En primer lugar, tienen que saber, por ejemplo, pues lo que yo voy a reclamar es la que me paguen la cantidad de 50,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿qué juez es el competente? Perdón, voy a pedir la cantidad de 35,000 quetzales, de 30,000 quetzales, ¿verdad? Entonces viene el juez y va a decirle a usted, mire, esta cuestión debe tramitarse en juicio oral, ¿verdad? Tiene que decir, tiene que verificar usted la cantidad, ya determina la competencia, perdón, me perdí ahí un poco, tiene que determinar la competencia y pues tiene que pedirse, señor juez, petición de fondo, yo a usted solicito que se declare con lugar la presente demanda de daños y se condene al pago al demandado por la cantidad de 35,000 quetzales. El juez no lo va a poder condenar a una cantidad mayor si usted no la pidió, porque ahí estaría fallando extra petitamente, ¿verdad? Se condene al pago de las costas, el juez va a verificar si la contraparte litigó con buena o mala fe y dependiendo de eso va a determinar si condena o no en costas al demandado, ¿verdad? A eso es lo que se refiere al principio de congruencia. La oralidad, pues, no es del todo oral estos juicios orales porque pues, la demanda se puede presentar de forma escrita al igual que la contestación. En este juicio oral, aquí sí rige el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque como este es un juicio que se va a desarrollar mediante audiencias, el juez va a estar en esas audiencias. El juez va a estar frente a la presencia de los sujetos procesales, a diferencia de el juicio ordinario o el juicio sumario, que los jueces están, ahí se cumple el principio de mediación únicamente, por ejemplo, cuando se da la prueba de declaración de parte, un reconocimiento judicial, la prueba de dictamen de expertos, pero ya por lo demás, casi todo es por escrito, ¿verdad? Desde la presentación de la demanda, la contestación de la misma, cuando se abre a prueba, salvo cuando diligencia esas pruebas, las que les digo, la vista se hace por escrito, salvo que las partes deseen o pidan que se haga de forma oral y presencial ante el juez. Y entonces, esa es aquí sí, este principio de inmediación sí se da porque el juez tiene que estar presente en todas las etapas del proceso. Principio de celeridad, que ya lo vimos, y este otro principio de eventualidad, ¿verdad? Por favor, este principio de eventualidad está recogido en el artículo 102 de su Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien me puede leer el artículo 202 de su Código Procesal Civil y Mercantil? Si me permite, licenciado. Gracias, Francisco. Ya encontró su código. Qué bueno. Sí, es que me había levantado a hacer un par de cositas ahí. No tengo pena. Artículo 202. Juicio oral. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día
y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere. Muy bien. Ahí el principio de eventualidad es donde el juez les dice, previniéndolas de presentar sus pruebas en la audiencia. Ahí pueden ustedes subrayar con amarillo, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia, y ahí pueden hacer ustedes la concordancia. Ver artículo 106 también del Código Procesal Civil y Mercantil, y ver su artículo 100, permítanme, lo hizo artículo, vamos a ver, artículo 126 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está regulado principio de eventualidad. ¿Me puede leer el artículo 106, Francisco, por favor? 106. Con gusto, licenciado. 106. Contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que se van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Muy bien. Como ustedes saben, este principio de eventualidad es el principio que establece que cuando yo voy a presentar una demanda, debo de preparar todos los medios de ataque que tenga yo a mi disposición para poder fundamentar mi demanda. Y si yo voy a ser demandado, voy a contestar la demanda, pues también debo de tener todos esos medios de defensa para hacerle frente a la demanda y que no dejar ningún atado suelto, y por eso se llama de eventualidad. Es decir, tengo que prever yo, tengo que armarme hasta los dientes para poder demandar o para poder hacerle frente a la demanda, ¿verdad? Muchas veces nos gana la premura o no sé, pero queremos presentar la demanda rápido, tal vez el cliente nos lo exige, pero dejamos de presentar a veces documentos, medios de prueba que nos van a servir por hacerlo demasiado rápido, ¿verdad? Entonces, muchas veces por eso se pierden las demandas, porque no se presentaron todos esos medios de prueba. Aparte de Francisco, ¿alguien me puede leer el artículo 126 al cual también hicimos alusión? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Nancy. Sería el artículo 126, carga de la prueba. Así es. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esta petición. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ese artículo, ese segundo párrafo, hay que subrayarlo con amarillo, ¿verdad? Entonces, si yo voy a presentar una demanda, pues debo de probar esos hechos constitutivos, ¿verdad? De su pretensión, de mi pretensión. Y si yo lo voy a contradecir, debo de presentar esos hechos extintivos o las circunstancias que le impiden al juez que otorgue esa pretensión. Ahí vamos con todo eso con amarillo, por favor, esa es la carga de la prueba. Aquí sí hago la acotación que es diferente que en materia penal. En materia penal es al Ministerio Público, que es un ente del Estado a quien le corresponde presentarle al juez las pruebas para destruir la presunción de inocencia de una persona sindicada. Acá no. Acá en materia civil y procesal civil, pues estamos hablando de derechos de carácter privados en donde la parte que dice afirmar tener un derecho debe de demostrarle y presentarle al juez esas pruebas, esos hechos constitutivos.
Y si yo niego esa pretensión, pues también debo de establecer esos hechos extintivos, ¿verdad? Entonces, tenemos que verificar esa situación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos también ese principio de eventualidad. Luego, ya vimos la concentración. Luego, el principio de preclusión procesal. En estos juicios orales deben de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el juez en la audiencia, como veremos más adelante, le va a dar a usted la palabra y si usted no hace su petición en forma congruente, por ejemplo, si usted es el demandado y el juez le otorga la palabra para que tome una actitud procesal y si usted viene y no contesta la demanda en sentido negativo, se pone a presentar alguna otra cosa, pues precluyó esa fase procesal y podría la otra parte solicitar que en virtud de no haber contestado, no haber tomado actitud procesal, pues que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se siga el juicio en rebeldía. Por ejemplo, si usted quería interponer alguna excepción, pero no lo hizo al momento de contestar la demanda, también precluye y ya no se puede retrotraer a esa etapa procesal, ¿verdad? La preclusión supone que superada, agotada o vencida una etapa procesal, se clausura la misma y se debe de seguir a la siguiente, ¿verdad? En un juicio oral, vamos a ver nosotros, pues, que lo primero que trata de hacer el juez es conciliar, luego se le otorga la palabra a la parte actora para que amplíe, ratifique o modifique la demanda. Vencida esta etapa, pues ya se le otorga la palabra al demandado y así sucesivamente, ¿verdad? Luego, el principio de adquisición procesal. Ese principio de adquisición procesal ya sabemos que las pruebas también que los sujetos procesales presentan dentro de un proceso va a probar para el proceso y no para quien la aporta. De tal suerte, Marco Antonio. Perdón. De tal suerte que una prueba que yo mismo presente también puede probar en mi contra, ¿verdad? Y ahí está regulado en el artículo 177. Y por último, en la economía procesal, ¿verdad? Este juicio oral trata la manera de que sea un proceso rápido, que se gaste menos tanto para los trámites que se realizan en los tribunales o como los trámites que deba de hacer tanto el actor como el demandado, ¿verdad? Es decir, es un proceso casi que expedito, pero en la vida real yo he visto juicios orales que llevan ya más de 10 años, chicos. Y no sé si ustedes han visto una imagen en Facebook donde hay un abogado que le enseña a un pasante o a otra persona un montón de expedientes y les dice, miren, este es un proceso que fue llevado entre familiares, se pelearon, tuvieron una discusión por propiedades y al final pues casi la mayoría fallecieron y el litigio casi no se resolvió. Y por eso muchas veces es mejor un mal arreglo que un litigio largo, ¿verdad? Entonces, esta clase de juicios orales trata la manera de resolver un conflicto sometido a la jurisdicción de un tribunal para que sea dirimido lo más antes posible con base al principio de concentración, ¿verdad? Entonces, estos son los principios. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Por mí todo claro, licenciado, gracias. Francisco Natareno. Sí, licenciado, buenas noches. Perdón, estos principios se rigen a todos los juicios
o van variando según el tipo de juicio que sea? En algunos van variando. Sin embargo, volvemos a la definición que está viendo usted en pantalla. Los tres principios básicamente por excelencia, por excelencia, o los tres principios que mayor se observan en esa clase de juicios es la oralidad, ¿verdad? Porque la oralidad se va a llevar a cabo cuando usted ya vaya a estar en una audiencia de estas y pues va a tener que hacer sus peticiones ante el juez por medio de forma verbal. Concentración. Este es un principio que sí se debe observar, que se refiere a que se debe de agotar el número mayor de etapas en el menor número de audiencias, que vamos a ver más adelante que son 3, para tratar de que se dirima el conflicto lo antes posible, concatenado al principio de celeridad. Pero siempre los jueces deben de observar la congruencia, porque en materia civil no pueden dictar una resolución más allá de lo que se pidió. Acá sí el juez va a estar presente tiene que estar presente en esas audiencias que se llevan en el juicio oral. Cuando usted vaya a presentar la demanda o si es demandado, debe prepararse tanto como con los medios de ataque y con los medios de defensa. Y el juez debe procurar esa concentración, ¿verdad? También acá, vencida una etapa, supone la preclusión y ya no podemos volver atrás. La adquisición procesal siempre la prueba va a aprobar para el proceso y no para quien la aporte. Y en respuesta, sí, pero los más palpables, principio de celeridad y economía procesal, claro que sí. La celeridad es que el proceso se desarrolle sin la mayor demora posible. La economía procesal, pues obviamente al tratar de llevarse el proceso, la mayoría de etapas en el menor número de audiencias, significa que el cliente no va a ir con el abogado a muchas audiencias y pues obviamente pues eso le va a requerir un menor gasto. También a los tribunales, ¿verdad? Porque créanme que los tribunales a veces, el organismo judicial incurre en gastos derivado de todas esas tramitaciones de esos expedientes que ahí sí va a ver usted bastante papel. Ya en los juzgados penales y en los juzgados laborales casi no ve usted papel porque ahí sí rige el principio de oralidad. No sé, Josué Bras, si le quedó claro el principio. María Fernanda. María Fernanda. ¿Levantó la mano? Buenas noches, disculpe, se me levantó la mano. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan con relación a esto? Por ejemplo, hablábamos también con relación al artículo 8 y tal vez el ejemplo que les di no les quedó muy claro. Un juicio ordinario de daños y perjuicios, por ejemplo, si es un juicio que supera la cantidad, por ejemplo, de 100,000 quetzales, 100,000 quetzales, pongámoslo así para no hacernos, no enredarnos, pues ese se ventila en la vía ordinaria de conformidad del artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si lo cotidiano que se da, ¿verdad? Yo vengo viendo Twitter en mi vehículo y le pego a un carro, ¿verdad? Y lo que me reclaman son como 7,000 quetzales por los daños causados al vehículo. ¿Será que es en la vía ordinaria donde se debiese de ventilar ese proceso o es en la vía oral? Ya vimos cuáles son los 7 supuestos de procedencia del juicio oral. ¿Alguien que quiera compartir? Según lo que dijo, sí es oral. ¿Por qué, José Mariano? Según yo que dije. Perdón. Según lo que establece la ley. Pero dígame. Según lo que establece la ley es por ínfima cuantía. Por lo tanto, sería en forma oral.
Por lo tanto, sería de forma oral, ¿verdad? En la vía del juicio oral, que yo reclamaría esos 7,000 quetzales. Pero ¿qué pasa si la cantidad que yo reclamo es de 150,000 quetzales por daños? Ahí ya sería la vía ordinaria, ¿verdad? Creo que ahora sí ya nos quedó más claro el principio de especialidad, cuándo se puede o no se puede verificar en la vía oral los procesos, ¿verdad? Más que nada con los de familia, porque en familia sí vamos a tener ciertos procedimientos que regula la propia ley. Por ejemplo, vamos a ver en los artículos... el clásico es el divorcio, ¿verdad? El divorcio voluntario. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda? La verdad de que me tardo mucho, fíjense, estimados alumnos, estimados chicos, en explicar, porque sí quería avanzar más. De hecho, ya tenía preparada la clase, pero alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces dejamos la sesión hasta el día, dejamos la sesión acá y pues yo espero verles el día miércoles, ¿verdad? Creo, ojalá, miren, pero en el examen no quiero que vayan ahí a estar preguntándome, por favor, ¿oyeron? Porque aquí me ponen siempre todo claro, es un fenómeno que se da. Y para ir avanzando, pues en la siguiente clase, pues vamos a ver otras características. Hoy vimos los principios, vamos a ver las características y vamos a tratar de implementar lo que es vamos a tratar de determinar el procedimiento del juicio oral y sus incidencias que se pudieran dar. Por ahí vi que alguien escribió. Los montos de ínfima y menor cuantía, no tengan pena. Miren, pues lo que tienen que tener ustedes en sus códigos son esos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia y que lo tiene la normativa que yo les indiqué. Es el acuerdo, vamos a ver. Es el acuerdo 5-97. En el acuerdo 5-97, en el artículo número 1, numeral 3, establece, ¿verdad? Es una reforma al acuerdo 3-91 de la Corte Suprema de Justicia, y el acuerdo 3-91 de la Corte Suprema de Justicia establecía, ¿verdad? Se fijan los siguientes límites a la cuantía de los asuntos civiles y mercantiles a los jueces de paz competentes por razón de la materia en toda la República así. Entonces dice, en la ciudad de capital hasta 15,000 quetzales, en las cabeceras hasta 10,000 y este monto fue ampliado, ¿verdad? Y tenemos lo que es el decreto, el acuerdo número 2-2006, que fue reformado por el acuerdo 37-2006 del Congreso de la República. Y esos son los acuerdos que ustedes deben de tener para los efectos de esta clase, ¿verdad? Ahí es donde está regulado todo lo relativo a la ínfima cuantía, a la menor cuantía. ¿Sí? Se los repito, el acuerdo 5-97, 2-2006 y 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, la reforma que se hizo al Código Procesal Civil y Mercantil en el decreto 47-2022 fue precisamente que ahora la Corte se le otorga esa facultad de poder
emitir los acuerdos respectivos modificando la cuantía. ¿Alguien tiene levantada la mano? No sé si le resolví su duda a María Alejandra. Entonces, ahí es donde va usted a encontrar lo relativo a la menor cuantía, y el que está vigente ahorita con relación a la cuantía es el acuerdo 37-2006, en donde establece que los jueces de paz en el municipio de Guatemala podrán conocer por reclamaciones de hasta 50,000 quetzales, pero eso lo vamos a ver más adelante. En las cabeceras departamentales, en los municipios de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango, Santa Lucía, Malacatán, Ixiguán, etcétera, hasta 25,000, y en los no comprendidos en los casos anteriores hasta 1,000 quetzales. Quiere decir que acá en Guatemala un juez de paz puede conocer por reclamos hasta la cantidad de 50,000 quetzales, ¿verdad? Mientras que en los otros es por 25,000 quetzales, y en los que no están comprendidos en los municipios y departamentos regulados en el artículo 1, inciso B, es hasta 15,000 quetzales. Bueno, chicos, entonces ahí hasta acá lo dejamos. Pueden abandonar la sesión y nos vemos el miércoles. Por si alguien tiene alguna pregunta, todavía estoy anuente a respondérselas. Lick, solo con una pregunta de última. Respecto a la ínfima menor cuantía, hay 7 municipios exactamente, 4 Santa Lucías, creo que yo, Petén, Maracatán y no sé cuál es el otro. Pero mi pregunta es, ¿por qué esos 7 municipios sí tienen la potestad de conocer casos diferentes a los demás, a los que no están regulados en esa ley? No lo entendí. José Mariano, ¿me puede repetir su pregunta? Perdón, Lick, en la ley dice que estos 7 municipios pueden conocer casos de menor cuantía hasta 25,000 quetzales. Pero mi pregunta es, ¿por qué estos sí y los demás que no aparecen ahí, por qué no? Ah, sí, lo que pasa es de que no, lamentablemente no todos los juzgados tienen la misma infraestructura, no todos los juzgados tienen la misma capacidad. Esto atendía básicamente, mire, si ahorita pues gracias a Dios ya hay varios juzgados, ya hay ya hay bastante presencia de los tribunales del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, derivado de eso, por lo mismo de la economía procesal, es que muchas veces estos casos no se pueden ventilar en ciertos municipios donde existen precariedades, ¿verdad? Por esa es la razón en donde pues, o mejor dicho, no hay tantos conflictos también, ¿verdad? De esas cantidades, y para no sobrepasar las mismas, pues precisamente por eso es de que se han fijado de acuerdo a eso, a los estudios que ha hecho la Corte Suprema, y por eso ha determinado la competencia y fijado esos montos. Gracias, licenciado. No es que, por ejemplo, mira, aquí en Guatemala el problema que se da, de hecho ahorita los jueces de primera instancia están rogándole a Dios para que entre en vigencia el nuevo acuerdo de la Corte Suprema de Justicia para que los jueces de paz de Guatemala conozcan los asuntos de menor cuantía hasta por 80,000 quetzales, porque eso les descarga la carga de trabajo que tienen los jueces de instancia, y ya los jueces de paz pues van a poder conocer, van a tener una mayor amplitud de competencia con relación a los montos reclamados, ¿verdad? Esas son las situaciones por las cuales se da esa situación. ¿Alguien más? Y no tengan pena, yo voy a tratar la manera de responderles, y si no les puedo responder en la clase, pues yo busco, porque a veces se le da a veces algún lapsus en donde se
Se le va la orquesta a uno, pero para eso estamos, ¿oyeron? ¿Alguien más? Dice el licenciado, disculpe, en clases presenciales tienen que llevar todo ustedes tienen que llevar su constitución, su código procesal civil, porque vamos a ir subrayando. Vamos a ir subrayando, porque ya ahorita les dije, les estaba diciendo generalidades que se dan dentro del juicio oral. ¿Cuáles son los principios? Los principios que sobresalen en esta clase de juicios, pero ya después vamos a ir leyendo artículo por artículo para ir marcando su código procesal civil y mercantil. Sí, deben de llevar su constitución, su código procesal, su ley del organismo judicial, código de comercio, etcétera, etcétera. ¿Alguien más? Pasen un excelente viernes, estimados alumnos, y ahí estudian, ¿no vieron? Feliz noche, licenciado, que descanse. Gracias, licenciado. Feliz noche, Feliz licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche, excelente el contenido del curso. Gracias. Gracias. Y la otra semana, primero Dios, presenciales. Primero Dios, Muy y espero... interesante, Lick, muy interesante. Ahí van a poder ustedes masacrar con preguntas también, así como yo los voy a masacrar a ustedes, ¿oyeron? Ajá, cabal, es cierto, yo tenía una duda de eso de la menor cuantía, ínfima cuantía y mayor cuantía, ya o lo que usted estaba diciendo de lo de la Corte Suprema de Justicia con relación a que los jueces de paz y cómo tienen que estudiar eso, pero luego se lo voy a preguntar personalmente, Lick, gracias. No tengan pena, ahí lo podemos graficar, ¿oyeron? No hay ningún problema. De hecho, lo que vamos a ver con la relación a la ínfima cuantía es porque como son procesos donde la cantidad no es mucha, pues ahora se resuelven más rápido. Por eso es, ínfima cuantía significa monto de menor importancia, ¿verdad? Aunque a todos nos cuesta nuestro dinerito, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me debe alguien 7,000 pesos, y no le podría decir monto de menor importancia, porque ya con 7,000 pesos puedo vivir, qué sé yo, un mes o un par de meses, ¿verdad? Feliz noche, chicos. Feliz